Sí, soy Daniel Piñero Dalmau. Estoy en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues los problemas ambientales son los mismos de hace 50 o 40 o 30 años. Eh, eh, Desde luego el cambio climático, que curiosamente empezó hace como 40 años, cuando la capa de ozono. En segundo lugar, yo pondría la deforestación, que directamente afecta al cambio local. Y en tercer lugar yo pondría la disponibilidad de agua. Ya en cuarto lugar podríamos hablar de la contaminación de diferentes fuentes de contaminantes. Pero yo creo que eso poco a poco se ha ido, por lo menos obteniendo la tecnología. Quizá la parte cultural de la sociedad de aprender a no contaminar y eso todavía no lo hemos logrado, pero creo que la tecnología ya existe. Pero entonces sí serían esos los problemas más importantes. Entonces el cambio global como tal o el cambio climático es sin duda ahora, en este momento, mucho más importante que, digamos, hace 30 años, que era más la deforestación. Sí, bueno, mi papel en el desarrollo de la ecología en México básicamente tuvo que ver con vamos a llamarle una segunda o tercera generación de ecólogos que consolidaron la institucionalización de la ecología. Es decir, la propia creación de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, la creación de instituciones que hacen investigación, el desarrollo de, digamos, políticas nacionales a través de gente que se formó dentro de esa, digamos, dentro de esa generación. Eso es lo que ha sido mi contribución más importante. Yo creo que desde el punto de vista científico estrictamente, pues hemos trabajado en proyectos a largo plazo, que creo que eso fue una contribución muy importante de los proyectos de los 70s y los 80s. Y ya posteriormente me he dedicado más a temas que tienen que ver con la genética de la conservación y no tanto directamente con los problemas ecológicos, ¿no? Entonces, básicamente estos han sido mis... Sí, una disciplina en realidad se consolida cuando se institucionaliza. Y eso incluye una serie de acciones que lo hacen, primero, que la sociedad tenga conocimiento y tenga claro qué es lo que está haciendo esa disciplina, que haya docencia, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo de tecnología o de innovación. Esa institucionalización, en mi caso particular, incluyó, aparte de contribuir a la institucionalización en el Instituto de Ecología en Jalapa, el Instituto de Ecología de la UNAM, en realidad también contribuimos en la consolidación del posgrado en ecología dentro de la UNAM, que ahora ya ha desaparecido como tal, pero incluso esa tradición de la ecología se ha ampliado a otros posgrados en la propia universidad. Ahora, hace un par de semanas o tres, se aprobó la licenciatura en ecología. Eso también forma parte, digamos, de esa institucionalización. Y la creación de revistas, de congresos, todo eso en realidad ayuda a tener una masa crítica de investigadores que contribuyen a la mejora del ambiente. Creo que la deuda que tenemos con México es muy grande, pero por otro lado me doy cuenta, porque no hemos consolidado, digamos, políticas ambientales que sean eh, conservacionistas, pero por otro lado estamos en un país en donde ese tipo de políticas y en este momento de crecimiento económico y demográfico, pues ha sido muy complicado. Si tú comparas con otros países, siempre ha ocurrido eso, ha habido una época de mucho deterioro ambiental y bueno, yo espero que esto se detenga y se mejore, ¿no? El doctor Sarucán es una estrategia que, por cierto, la estamos tratando de replicar en el área de ciencias genómicas en la UNAM. Es una estrategia eh, muy riesgosa, pero creo que su liderazgo pudo consolidar un grupo. La estrategia es la siguiente: tú no puedes hacer un grupo de ecología o de nada si no tienes diversidad de enfoques y diversidad de formas de hacer las cosas. Entonces él, de alguna manera, envió a estudiantes a hacer el doctorado, ya sea con apoyos de CONACYT o de la UNAM, a otros países, y cuidó mucho que hubiera ecólogos de diferentes ramas, ¿no? Yo me acuerdo cuando
el Centro de Ecología empezaba, la gente que empezamos a contratar, pues eran producto de esos. Y creo que finalmente regresaron casi 50 investigadores a crear el Centro de Ecología. Entonces, eso es muy importante, la masa. O sea, él no estaba pensando en que el Centro de Ecología iba a tener 50 investigadores en los 80s o en los 90. Estaba pensando que en México se requerían decenas o de cientos de ecólogos con doctorado en México. Entonces, es riesgosa por eso, porque tú tienes que formar un grupo grande y de ese grupo vas a, digamos, se va a filtrar o se va a seleccionar aquellos que van a hacer un grupo más pequeño, ¿no? El esquema ya dentro de la Universidad Nacional también fue muy interesante porque en esa época las becas que la UNAM daba para estudiar fuera se convertían luego en plazas que eran ocupadas por los mismos que se habían ido. Entonces, eso también era muy flexible. Pudimos, de 1985 que se creó el Departamento de Ecología con 8 investigadores, en el Instituto de Biología, hasta 1996, creo que llegamos a casi 50 y tantos investigadores, ¿no? Entonces fue un crecimiento muy grande y creo que eso era una apuesta a largo plazo. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, que muchos de esos se quedaron en el instituto, otros se fueron a otros lados, pero realmente fue muy exitoso como para crear una escuela de pensamiento de la ecología, ¿no? Que Rodolfo Dirso esté en Stanford y que Ezequiel Escurra esté en California y que Miguel Franco esté en Plymouth y que Jorge Soberón esté en Kansas. Eso lo único que demuestra es que esas personas que se formaron en ese medio tenían el potencial de poder llegar a ser investigadores de nivel internacional y nivel mundial, ¿no? Esa era una idea que él tenía también, Shahrukh Khan, muy clara. Entonces, había que hacer muchas cosas, ¿no? Porque había que consolidar el grupo, incluir a nuevos alumnos, incorporarlos digamos, al desarrollo de la ecología, conseguir financiamiento. Creo que en ese sentido la ecología ha resultado muy barata, según yo, a la sociedad mexicana, para que se lleven a cabo los proyectos. Y ya una vez institucionalizado, creo que el instituto ya ha podido crear a su vez otras instituciones, ¿no? Entonces, desde luego el CIECO en Morelia y la ENES en Morelia, eh, ahora el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, todos esos son en realidad producto de eso. Entonces, lo que muestra es que si tú quieres desarrollar un área, necesitas un gran grupo de investigadores que garanticen su auto, ¿cómo se llama? Su sustitución, ¿no? Que se sustituyan. Entonces, por eso tienes que tener un posgrado, un doctorado, en donde, por cierto, en el doctorado ya se han graduado casi 140 investigadores a nivel doctoral en México. Y entonces, una vez que tienes eso, pues ya lo demás viene solo. México está creciendo a nivel de todos los estados en cuanto a la ciencia y la ecología, pues tiene que... ¿Cuál es el asunto? El asunto es que en cada lugar en México se debería de replicar, no eso, pero algo parecido. Y es muy difícil a veces tener una masa crítica que garantice la viabilidad del grupo y que realmente pueda contribuir con cosas importantes, ¿no? Para hacer una escuela de ecología en Chiapas o en Mérida o en donde sea, ¿no? Y eso sigue siendo un problema muy grande. Creo que los esfuerzos de CONACYT por hacer grupos de investigación con los catedráticos, etcétera, pudieran ser útiles, pero es una época, es mucho de picar piedra, ¿no? Varios, Jorge Soberón, recuerdo perfectamente, Miguel Franco, yo mismo, sufríamos para publicar artículos porque realmente estábamos inundados de otras cosas que hacer que tenían que ver con esa institucionalización de la ecología. La UNAM en eso también fue muy generosa. Entonces, en otras universidades, en otros grupos de investigación, se requiere que haya esa generosidad hacia un campo de conocimiento que se reconoce como importante, ¿no? Entonces, que un rector reconozca que la nanotecnología o que la agrigenómica son áreas importantes, pues siempre es importante para que se puedan desarrollar esas áreas.
Sí, bueno, el posgrado era muy sencillo en el sentido de que era muy flexible. Eh, la admisión, a diferencia de lo que ahora se hace con otros, era un examen así como de conocimientos básicos de matemáticas y algunas otras cosas, y una entrevista. Y en la entrevista, y esto creo que es algo que hay que rescatar, sacaban un papelito, así como, ¿no? Con una pregunta, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo le harías para demostrar que la productividad primaria en un ecosistema ocurre de tal y tal manera? Entonces, les dábamos 15 minutos después de que sacaban el papelito. Y luego entraban y decían cómo iban a hacer el experimento. El método de admisión, bueno, y esto es muy importante, los que participábamos en la admisión éramos todos los tutores, porque éramos muy poquitos, creo que éramos 8 o 9 o 10 por ahí. Entonces hacíamos dos grupos de admisión y esos éramos los que participábamos. Y luego ya que se hacían las entrevistas, luego nos volvíamos a reunir los 10 y resolvíamos quién ingresaba y quién no. Estas entrevistas tienen muchos posibles errores, porque a lo mejor el alumno le dio gripa o ese día se puso nervioso o lo que sea, ¿no? Pero entonces cuando había estos casos así como limítrofes, siempre el tutor que los iba a aceptar decidía si entraba o no entraba. Y esto es muy importante porque entonces él se hacía responsable de la formación de la persona. Y eso significa que muchos de esos que estuvieron en el límite son varios de los que has entrevistado seguramente, que ya no me acuerdo quiénes eran, pero seguramente son de esos. Y que uno podría pensar que no tenían la capacidad para hacer el doctorado, que no tenían la motivación o lo que sea. En realidad la formación fue muy buena. Entonces, esa era la admisión. Y es un punto clave. Todos los tutores del posgrado participábamos en la admisión. Entonces no se cambiaban las políticas, ¿no? No se modificaban porque cambiaba el comité o lo que sea. Y luego, ya en la parte intermedia, tuvimos que ajustar un poquito porque el examen que le llamamos de candidatura ahora, que antes le llamábamos de intermedio, no sé cómo le llamábamos, ese examen era, era un seminario a todo el centro de ecología. Y entonces llegó a ser un infierno, porque entonces los alumnos presentaban su proyecto y entonces le llegaban bombardeos de todo, se llenaba el auditorio, y entonces tuvimos que volver a hacerlo con poquitos y con poquitos tutores, o sea, con un grupo de tutores, y sacar, digamos, un poco del Coliseo Romano, ¿no? El intermedio. Y ese es el intermedio. Ahí tuvimos algunos ajustes que hacer. Teníamos materias obligatorias que pensábamos que tenían que ser las básicas de la ecología, pero creo que eran 4. O sea, no, eso era todo. Las demás pues eran optativas. Y luego conseguimos que en la UNAM no hubiera cursos en ningún doctorado de la UNAM, ¿no? Porque nosotros pensamos que eso es una tontería. Y luego el egreso, la graduación. En ese momento, la ecología y la biología en general no estaba profesionalizada precisamente. Sí, los investigadores, los ecólogos que eran mis maestros, no publicaban sus descubrimientos, nunca, ¿no? O muy pocas veces. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que para hacerlo profesional teníamos que hacer que en la graduación el alumno demostrara poder publicar al menos un artículo de investigación. Y eso creo que aunque en algunos casos puede ser una lata, en realidad sí muestra que una vez que uno ya publicó su primer artículo, ya lo demás de la carrera es mucho más sencillo. Entonces una vez que ya tienes tu artículo, tu doctorado, ya puedes contribuir mucho más, de una manera más. Y ya dejaron de producirse los síndromes que eran de gente que no publicaba sus resultados nunca o casi nunca, ¿no? Entonces yo creo que la estructura del posgrado, que era muy flexible. Ahora, nunca fuimos de nivel internacional en CONACYT, obviamente, porque era muy relajado y muy Montessori la forma de... Y a lo mejor CONACYT es mucho más estricto en sus evaluaciones. Y luego ya desapareció el posgrado. Pero en realidad el espíritu quedó en algunos de los posgrados de la UNAM, como en biológicas o en biomédicas. Quedó ese espíritu, digamos, más libre, ¿no? Mire, en octubre salió la convocatoria de problemas nacionales del 2014 de CONACYT. Y
Y entonces se nos ocurrió una idea para hacer con plantas cultivadas, genómica de plantas cultivadas, pero en realidad se puede aplicar a cualquier cosa. Genómica de plantas cultivadas en el contexto del cambio climático. Y entonces, bueno, lo primero que para mí fue obvio es que yo no podía seguir haciendo todo más ese proyecto, ¿no? Que tenía que renunciar a algo. Entonces, este año, mientras ya nos aceptaron la propuesta y sometimos la propuesta, pues ya voy a dejar mis actividades académicas administrativas, incluso voy a pedir un sabático para hacer ese proyecto. Entonces, una parte muy importante de las colaboraciones es que la colaboración no es, pues voy a colaborar con Juanito y entonces pues eso lo voy a hacer los viernes de 4 a 5. No, 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 tiene que ser una cosa mucho más integral. Punto número 2, las colaboraciones, viendo la masa de investigadores que hay en México, esas colaboraciones tienen que ser con las mejores gentes, no con mi amigo o el cuñado de mi hermana, no, tiene que ser con los mejores investigadores. Entonces, este proyecto está involucrada la Conavio, que es de donde salió, digamos, la idea, el Langevio, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Instituto de Biología de la UNAM, que es donde están los especialistas en muchos grupos de plantas cultivadas, el Instituto de Ecología con el ANSYS y el Instituto de Ecología en Jalapa. De ahí hay, al final, creo que la propuesta la mandamos hace 3 semanas, hay 27 gentes que colaboran en esa propuesta. Ahora, ¿qué hacemos? Pues no nada más los ponemos en una lista, sino que los vamos a ver a su oficina. Ayer estuve en Langevio, estuvimos discutiendo la metodología para secuenciar, etcétera. Y entonces, en realidad, tienes que dedicarle todo el tiempo. Los investigadores actualmente, digamos, los que están en sus 40 o 50, no tienen tiempo. Tienen que no sé qué, y la clase, y no sé cuántos, ¿no? Entonces, yo creo que el país requiere de, de darle un suspiro, un respiro a estos investigadores que van a hacer estos proyectos. También, no lo dije, pero no voy a dar clase. Este año cumplí 41 años de dar clase en la universidad. Y a lo mejor hay que restarle unos años ahí, como 6, ¿no? Pero digamos que por lo menos 35 años. Y la verdad es que tuve que dejar también eso, por lo menos en este periodo, ¿no? Tenemos muchas obligaciones, reuniones, comités, comisiones, y eso no está bien. Entonces, los grandes problemas nacionales se van a resolver solamente si los investigadores se ponen a colaborar en serio. Y dices, bueno, es que a mí lo que me gustan, por ejemplo, yo trabajo con pinos, ¿no? A mí me gustan los pinos y bueno, pues ya si ustedes quieren trabajar con calabaza, pues está bien. No, creo que hay que cambiar el enfoque y entonces si quieres trabajar en la Sierra de Manantlán, pues deja a los Tuxtlas un ratito y trabaja ahí, ¿no? Yo creo que esa es la manera de hacer esas colaboraciones. Y el vínculo con el gobierno, con las entidades que tengan que ver con el gobierno federal o los gobiernos municipales o estatales, es fundamental. Es imposible resolver problemas nacionales si no tienes que ver con esos gobiernos y sobre todo con las comunidades que están de las que dependen los recursos, ¿no? Yo creo que en el proyecto tenemos una parte de talleres que tiene que ver con las comunidades locales y una parte, digamos, que está dirigida a los productores de estas. Estamos trabajando con calabaza, chile, frijol ayocote y oyamel, ¿no? Serían los 4. Y todos tenemos plataformas genómicas y ahora estamos luchando, pero creo que lo vamos a seguir intentando, para que el proyecto tenga un componente socioeconómico muy importante. Entonces, esos todavía los investigadores en socioeconomía son como más complicados para juntar. Pero bueno, ahí estamos y estamos trabajando con algunas gentes que nos ayudan a hacer el enlace. Tiene uno que ver el problema desde todos los puntos de vista y ayudar a que nos ayuden a verlo desde varios puntos de vista. Entonces, viste que no mencioné el dinero, ¿no? En el proceso. Yo estoy convencido de que si uno tiene una buena idea, el proyecto, el dinero va a llegar, pero siempre va a llegar poquito, ¿eh? Nunca va a llegar mucho, más que en algunos casos. Entonces, eso es secundario. La gente se tiene que comprometer en que, bueno, pues en vez de publicar 3 artículos, voy a publicar uno y a lo mejor va a ser nada más de este proyecto, pero eso es como se van a resolver, según yo, los problemas.
Estas interacciones siempre son asimétricas. Por ejemplo, cuando se empezó a estudiar al ser humano desde el punto de vista genómico y la historia de la humanidad y la parte de que si migraron de África y que si no, y las enfermedades, los antropólogos físicos en particular eran muy reticentes a participar. Eso toma un par de décadas en romperse, pero hay que intentarlo. Y ahora los mejores de los mejores, digamos, estudiosos de las poblaciones humanas, de la demografía y del origen, etcétera, son antropólogos, eran antropólogos, se formaron en otras áreas como genética, etcétera, y entonces eso, entonces si alguno de esos lo pesca, se va a volver no solamente un buen socioeconomista, sino también un, ¿cómo llamarle? Un ecólogo de la sustentabilidad, que va a ser un líder. Va a ocurrir, no te apures, hay que esperar. Bueno, sin duda, sigamos, si hablamos de la época moderna, digamos de los 60 para acá, el primer evento fundamental fue el hecho de que Gómez Pompa, Arturo, se obtuviera o consiguiera los recursos para hacer lo que se llamó la Comisión de Dioscorias, junto con Hernández Xolocotzi y algunas otras gentes. Ahí entró a trabajar José Sarucán, en esa época estaba haciendo, no sé si su tesis de licenciatura o de maestría, pero ese para mí es un momento muy importante. Ahí se hizo, yo creo, el inicio, porque si tú haces la genealogía de los ecólogos del Instituto de Ecología, de Jalapa, de la UNAM, en realidad coalescen, como decimos los genetistas, en ese punto. O sea, no, o fueron alumnos de licenciatura o llevaron clases. Claro, alguna gente podría decir, bueno, pero ¿qué tal cuando se empezó a dar la clase de ecología en la Facultad de Ciencias en los 50? Bueno, eso también pudiera ser un punto. Arturo Gómez Pompa era primero ayudante y luego responsable de esa materia, entonces pudiera ser ese más ancestral, ¿no? Y luego después de los 60, fíjate que en 73 pasó algo que fue muy desafortunado para la ecología, porque yo siempre digo que la ecología nació dos veces en la UNAM, pero en realidad en una se abortó como institución, no como personas, desde luego. Y entonces en 73 se eligió al director del Instituto de Biología y los candidatos a la dirección eran el que quedó, que es un entomólogo que se llamaba el doctor Márquez, un bioquímico, bueno, un neurocientífico, Ricardo Tapia, y Arturo Gómez Pompa, ¿no? Obviamente Arturo debió haber sido director en ese momento del Instituto de Biología. Su grupo, que incluía a Antonio Lot, a Sergio Guevara, a Carlos Vázquez, a Ana Luisa Anaya, a Silvia Del Amo, debió de haberse quedado en biología y haber constituido la ecología, ¿no? Nosotros ya éramos alumnos de ellos, ¿no? Yo llevé clases con todos ellos. Pero no ocurrió así. Quedó de director el doctor Márquez. Y entonces, ¿qué pasó? Que primero Ricardo Tapia se fue con los biólogos experimentales y formó el Centro de Eficacia, bueno, el actual Instituto de Fisiología Celular. Y los ecólogos se dispersaron, unos se quedaron en el instituto, otros se fueron a la Facultad de Ciencias, otros se fueron al Instituto de Ecología. Y yo creo que ese punto fue muy importante, porque en 72, Guevara, Vázquez y Gómez Pompa publicaron un artículo en Science. Entonces yo digo que lo natural es que para continuar la consolidación del grupo tenía que haber ocurrido eso, que no ocurrió, por razones que tienen que ver con la mediocridad del medio académico, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante y muy desafortunado. Entonces ya fue a la siguiente generación a la que nos tocó hacer toda la organización del grupo de ecología en la UNAM. Yo siempre digo que, ¿qué hubiera pasado en el 88 cuando desapareció INIREV si no hubiera desaparecido INIREV, ¿no? Entonces el INIREV era una institución de investigación aplicada, con una visión sustentable, de apoyar al productor local, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé, pero yo creo que mi
mi sentimiento es que fue algo que también fue malo para la ecología. O sea, si tú tienes el Instituto de Ecología, que en ese momento, que ahora está en Jalapa, estaba en Chapultepec, la UNAM, Politécnico y, y, y el INIREP, en realidad pensabas que eso podría ser una estructura que podría formar nuevas instituciones. Pero entonces lo que pasó fue que el Instituto de Ecología tomó las instalaciones del INIREP, se quedó con una parte del personal, y entonces pues eso diluyó las posibilidades. Ya posteriormente se crearon el Ecosur, se fortaleció, porque el Ecosur ya existía, pero se fortaleció, y el CIBNOR, que también ha crecido bastante. Pero básicamente esas son los puntos de creación de esas instituciones son fundamentales, ¿no? Y ya más recientemente, pues desde luego la creación de la licenciatura en ecología, del posgrado en ecología, ese tipo de cosas más locales, pues sí han sido muy importantes a nivel nacional. La Conavio yo no creo que sea muy importante para la ecología, a lo mejor alguien me va a matar ahorita, pero sí para la biodiversidad. Es que, es que yo sí en eso soy un poco estricto, ¿no? Eh, lo que pasó fue que primero éramos ecólogos y luego alguien sugería la palabra conservación y nos parábamos los pelos porque éramos ecólogos puros, ¿no? Entonces ya se empezó a hacer conservación y ya luego se empezó a hablar de biodiversidad en donde pasó que las dos comunidades de sistemáticos y de ecólogos se juntaron, pero antes no estaban juntas porque claro, la ecología casi no existía, ¿no? Entonces la Conavio en realidad tuvo un impacto a otro nivel, que tiene que ver con la biodiversidad, ¿no? Y ya que me preguntas de eso, pues si la Conavio tiene tres patas, ¿no? Que es la diversidad de ecosistemas, de especies y de genes, lo que le hemos planteado al doctor Sarucán es que la biodiversidad, digamos, de ecosistemas y de especies está más o menos bien estudiada y está bien desarrollada en la Conavio, pero es un palillo lo que está sosteniendo la diversidad de genes y que la Conavio tiene que participar en ese esfuerzo nacional. Pero viste, ya no es ecología, ya no es estrictamente, y es otra cosa, ¿no? Claro, desde luego, pero otra vez tienes que consolidar estas áreas primero, como la sistemática. Si no hubiera habido los taxónomos que estaban en todas las instituciones trabajando, la Conavio no hubiera podido hacerse, ¿no? Entonces requieres primero las comunidades académicas y luego la Conavio aprovechar eso y apoyarlos, ¿no?